El capitán Elías Ward había enfrentado misiones imposibles antes. Había caminado por pasillos ardientes en buques de guerra. Negoció con diplomáticos alienígenas hostiles y sobrevivió a tormentas espaciales que destrozaron naves menores como papel. Sin embargo, nada había. Lo preparó para el mensaje que le esperaba en órbita sobre Varelia. El mensaje había llegado inesperadamente, transportado por un dron diplomático de alta prioridad. Era simple, casi demasiado corto. Capitán Ward, su presencia es solicitada por la reina Serivana. Se requiere salida inmediata. El fracaso no es una opción. No había explicación, ni indicios de por qué un soldado humano fue convocado al trono de un imperio alienígena. Elías miró fijamente. Ante el mensaje, su mente da vueltas. La reina Serivana era la gobernante de Velian. Imperio, civilización famosa por su elegancia, inteligencia y estrictas costumbres. Los humanos no eran enemigos, sino estaban lejos de ser aliados cercanos. Su ascenso capitán fue reciente, y aunque estaba orgulloso de su récord, él sabía poco sobre las complejidades de la diplomacia alienígena. Tenía que tomar una decisión. Ignora la situación y arriesga a él. Ira de toda una civilización. Obedece y adéntrate en lo desconocido que bien podría ser peligroso. Los instintos, entrenados durante años de servicio, susurraron la respuesta. Se iría. El transbordador espacial se acopló con él. Palacio orbita suavemente la estación, su agujero plateado brillando bajo la suave luz del sol de Varelia. Lie dio un paso. En el andén, contemplando la inmensidad de la estación. A diferencia de las estructuras humanas, la arquitectura varelina. Me sentí orgánico, casi vivo. Las paredes curvas brillaban débilmente, resonando con un sutil zumbido que le hacía hormiguear la piel. Ningún diseño humano podría igualar esta combinación de elegancia y tecnología. A cada paso él. Taken hizo eco levemente como si el propio edificio fuera consciente de su presencia. Un asistente verellano, alto y elegante, se acercó a él. Su piel brillaba como perla pulida y sus ojos violeta intenso con flexión dorada lo miraban con curiosidad ilegible. Capitán Ward, dijo, con su voz melodiosa pero firme. La reina Serivana te espera. Sígueme. Elías asintió, tragándose su nerviosismo. Él la siguió a través de pasillos revestidos de paredes vivas, plantas que pulsaban suavemente con luz y pisos que parecían brillar debajo. Cada paso, era consciente de que lo observaban, aunque no sabía por quién. En las embajadas humanas, se esperaba una observación sutil, pero aquí el sentimiento era casi tangible, como si la propia estación lo estuviera midiendo. Finalmente, alcanzaron un conjunto de grandes puertas grabadas con patrones que parecían cambiar sutilmente cuando las miraba directamente. El asistente se inclinó ligeramente. Más allá de estas puertas, el capitán es la reina. Lie enderezó los hombros y dio un paso adelante. La cámara del trono era enorme. La luz entró desde lo alto translúcido. Paneles, bañando la habitación en un suave tono dorado. En el centro, una mujer sentada. En un trono como ninguno que hubiera visto jamás. Sin bordes afilados, sin metales pesados. Estructura. Era una creación viva que se curvaba suavemente alrededor de su forma, respondiendo a su presencia. Ella miró. Él y por un momento Elías sintió como si pudiera ver dentro de sí mismo. Pensamientos. La reina Serivana fue impresionante. No en el sentido de la belleza como los humanos generalmente la definían, sino en él, la forma en que llevaba la autoridad. Cada gesto era preciso pero sin esfuerzo. Sus ojos como oro fundido. Descansó sobre él con intensidad. Sin embargo, detrás de la compostura real, Elas captó un destello de preocupación inesperada. Capitán Ward, dijo, su voz baja pero dominante. Gracias por venir con tan poca antelación. Confío en. Tu viaje transcurrió sin incidentes. Espetó Lia levemente, eligiendo sus palabras. Con cuidado. Su Majestad fue amable al acomodar mi horario. Ella inclinó la cabeza y luego hizo un gesto hacia un pasaje lateral. Detrás de las paredes emergió una pequeña figura, un niño. Elías se congeló. El bebé, de apenas más de un año, tenía la piel violeta y el cabello que brillaba como plata líquida. Pero no fueron solo las características alienígenas las que llamaron su atención. Era la expresión. Los ojos del bebé estaban muy abiertos y luminoso, y sus gritos atravesaron el aire como una luz afilada y dentada. Él estaba inquieto,
explicó la reina. No importa quién se le acerque, él continúa, para llorar. Su cuidador es el mejor de mi imperio. Han fracasado. Su voz tembló levemente, aunque trató de enmascararlo con autoridad. Capitán Guard, necesito a alguien que pueda traerle paz. Y estoy ofreciendo una promesa. Alia sintió que su pecho se tensaba. ¿Una promesa? Ella se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. Si puedes calmarlo, te ofreceré mi mano. Matrimonio. No como un capricho, sino como un vínculo formal, una alianza entre nuestro pueblo. Elías parpadeó, sin palabras. Esta no era solo una tarea imposible. Fue una propuesta inimaginable. Era un soldado entrenado para luchar, para liderar, para sobrevivir. Él no era diplomático. Él era. Ciertamente no es un pretendiente de una reina alienígena. Y, sin embargo, sintió algo más profundo en sus ojos. Una súplica enmascarada por compostura regia. Yo, comenzó, pero las palabras le fallaron. Piensa cuidadosamente. Él, dijo la reina en voz baja, levantándose de su trono. Ella extendió su mano hacia él, no en un gesto de mando, sino de esperanza. Él es mi hijo y yo misma no puedo calmarlo. Eres mi única oportunidad. Él las asintió lentamente. Fue absurdo, aterrador y completamente inesperado. Sin embargo, algo dentro de él se agitó. Una mezcla de deber, curiosidad y quizás incluso compasión. Él no podía negarse. Él se acercó al bebé, que ahora se retorcía en los brazos de la reina, llorando con una intensidad que resonó en todas partes. La cámara. El sonido era agudo, casi como si atravesara la mente, y Elías sintió una presión incómoda detrás de sus ojos. Muchos humanos habrían estremecido o retrocedido. Él no lo hizo. Él recordó. El mismo de todas las situaciones a las que había sobrevivido, de todas las veces que se había enfrentado al miedo de frente. Esto no fue diferente. Hola, dijo suavemente, con voz baja y tranquila, lo hizo. No trates de hablar él. El lenguaje del bebé. El bebé no pareció necesitar palabras. En cambio, se centró en proyectando calma, estabilizando los latidos de su propio corazón. Leas recordó las canciones de cuna que cantaba su madre cuando era un niño. Las melodías eran palabras simples, suaves, casi sin sentido, pero llevaban calidez y seguridad. Tarareó en silencio. Al principio, los llantos del bebé solo se intensificaron, los oídos se tensaron. Contra el sonido, Elías mantuvo su tono uniforme, agregando un ritmo suave, balanceándose ligeramente en su lugar, como había visto hacer a sus padres. Pasaron los minutos. Cada segundo se sintió como una eternidad, y Elías pudo sentir la tensión en la construcción de la habitación. La reina lo miró fijamente. Su expresión es una mezcla de escepticismo y esperanza. Luego, lentamente, los gritos se suavizaron. Las ballenas del bebé se convirtieron en hipo, luego en suaves murmullos. Elías se inclinó más cerca. Dejar que el calor de su presencia llene el espacio alrededor del bebé. Finalmente, la pequeña cabeza descansó contra su pecho. Ojos medio cerrados, respiración constante. La cámara, una vez llena de caos, ahora. Me sentí en paz. La reina Serivana dio un paso al frente, con asombro evidente en sus ojos. Tú, lo hiciste, susurró ella. Elías se permitió una pequeña sonrisa de alivio. Acabo de acordarme de casa, dijo simplemente. Los labios de la reina se curvaron hacia la sonrisa más tenue. Tu humanidad es extraordinario. En ese momento, Elías se dio cuenta del peso de lo que acababa de suceder. Había calmado a un heredero real, un acto que ningún Barelión había logrado en semanas. Había hecho algo mucho más allá de su entrenamiento como soldado. Él había tendido un puente. La brecha entre dos especies a través de la simple empatía y coraje. Sin embargo, incluso como el alivio se apoderó de él, sintió que una tensión silenciosa se asentaba en su pecho. La reina. La promesa no estaba vacía. Su oferta de matrimonio fue real, y con ella surgió un vínculo que le uniría a su familia, a su mundo, quizás para siempre. Todavía no estaba seguro de si quería una vida así, pero sabía una cosa: el camino a seguir sería tan inesperado como el que lo había traído hasta aquí por ahora, aunque se permitió una pequeña victoria. Se había enfrentado a lo imposible y lo había logrado. Y en esa tranquila luz del sol,
En el salón del trono, Elías Ward finalmente entendió que a veces ser humano era suficiente para cambiar el universo. Él, en el momento en que finalmente cesaron los llantos del bebé, la sala del trono se sintió diferente. La tensión opresiva que había llenado. El aire durante días pareció elevarse, dejando un suave calor en su lugar. Elías Ward, aún sosteniendo al principito, miró al niño con una mezcla de asombro y agotamiento. La violeta del infante. Los ojos, abiertos y curiosos, lo miraron fijamente. Casi parecían reconocerlo, como si se hubiera convertido en parte de un mundo, mucho más allá del entendimiento humano. La reina Serivana se acercó lentamente, sus movimientos elegantes pero cautelosos. Ella extendió su mano, no hacia Elías, sino hacia su hijo. «Debo saberlo», dijo ella. Su voz suave pero intensa. «¿Cómo hiciste esto?» Elías movió al bebé suavemente, colocándolo cuidadosamente contra el pecho de la reina. «Yo solo traté de ser calma», admitió. «Recordé lo que se sentía estar a salvo cuando era pequeña. Creo que podía sentir eso». El dorado de la reina. Los ojos lo estudiaron de cerca. «Hablas de formas humanas y, sin embargo, funcionaron donde nuestro. La mayoría de los cuidadores calificados fracasaron. Hay algo extraordinario en su mente, Capitán Ward. Ahora veo por qué el destino ha. Te traje aquí». Elías tragó saliva con fuerza. Destino no fue una palabra que usó a la ligera. Él, entrenados para la lógica, para las misiones, para la supervivencia. El destino y la profecía eran conceptos en los que había dejado dos historias durante mucho tiempo. Leyendas. Y, sin embargo, parado aquí en el palacio alienígena, sosteniendo a un niño que no había confiado en nadie, no podía negar la sensación de que algo extraordinario había ocurrido. Los asistentes en la habitación, que habían estado observando en silencio, comenzaron a murmurar suavemente entre ellos. Sus tonos eran respetuosos, teñidos de asombro. Habían visto a la reina frustrada, temerosa y exhausta por los incesantes llantos del bebé, que un humano podría lograr lo que ningún Vergion había logrado en semanas parecía casi imposible. «Reina», la voz de Surivana atravesó él. Susurros. «Capitán, hay costumbres que debe comprender. Al calmar a mi hijo, tú, han formado un vínculo que va más allá de la simple comodidad. En nuestra cultura, esto se llama vínculo de vida. Conecta el uno, quien calma al niño mismo. El vínculo es duradero, poderoso y profundo». El corazón de Hila se aceleró. Había oído rumores de tales vínculos en reuniones informativas diplomáticas, aunque nunca imaginé encontrarme con uno el mismo. Un vínculo vital no era simplemente una conexión. Era un vínculo psíquico, un vínculo emocional. Y lo que podría durar toda la vida. Significaba que el niño sentiría sus emociones. Y él sentiría la. Fue un honor, pero también una responsabilidad más pesada que cualquier arma que haya llevado. «Yo no lo hice». «Lo sé», dijo Elías con cuidado. «Solo intentaba ayudar». La reina inclinó ligeramente la cabeza, aunque una leve sonrisa tocó sus labios. «Y sin embargo, tus acciones conllevan consecuencias. Él. Se ha formado un vínculo vital. No hay vuelta atrás». Leas exhaló lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Liquidar. Sobre él. Había llegado a Barelia esperando ser puesto a prueba, tal vez incluso desafiado en combate o diplomacia. Pero nunca había imaginado que una responsabilidad tan personal e íntima recaería sobre él tan rápidamente. Él, el palacio, el trono e incluso la propia reina parecían girar ahora en torno a esta pequeña y frágil vida, y él estaba en el centro de todo. El infante, aún descansando cómodamente contra la reina, se agitó ligeramente y se cortó. Elías sintió un sutil calor en su pecho, un silencio. Eco de la satisfacción del niño. Era una sensación desconocida, extraña aún, reconfortante. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba preocuparse sin expectativas para actuar puramente, por el bienestar de otro ser. La reina Serivana se acercó, bajando la voz. «Capitán, hay esos en mí. Tribunal que cuestionará su presencia. Pueden verte como un extraño, alguien inadecuado para estar cerca del aire de Barelia. Tú, debe estar preparado para su escrutinio». Leas asintió. «¿Puede manejar el escrutinio?», respondió, aunque no estaba del todo seguro. ¿Qué forma tomaría? En el ejército humano había enfrentado sospechas y juicio de superiores y compañeros por igual. Pero esto era diferente.
Esto era alienígena. Cultura con reglas, costumbres y política. Apenas entendió. Bien, dijo la reina. Mañana se reunirá con el consejo. Ellos te observarán con el bebé presente. Su juicio. Puede que no sea favorable, pero es tradición. Elías pasó el resto del día en una cámara silenciosa cerca de la guardería. Observó al bebé dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo que parecía calmar al propio Elías. Latido del corazón. Trató de imaginar el futuro, quedándose aquí, viviendo entre extraterrestres, atado a un niño y una reina. Eso. Era desalentador, pero sintió un extraño tirón, como si ya hubiera cruzado un umbral del que no podía regresar. Al día siguiente fue escoltado a un gran salón lleno de dignatarios, nobles y consejeros. El aire zumbaba con una conversación silenciosa marcada por el murmullo ocasional del infante que había sido traído con Elías. El consejo observó desde plataformas elevadas. Sus expresiones son una mezcla de curiosidad y duda. Elías sintió su escrutinio, agudamente, pero se recordó a sí mismo el vínculo que compartía con el niño. El bebé lo miró, con los ojos brillantes confiando, y la confianza de Elías se fortaleció. Se arrodilló ligeramente, hablándole suavemente al bebé, tarareando la misma melodía que tenía el día anterior. El llanto del niño, que había comenzado cuando entró el consejo, se desvaneció en cuestión de momentos, reemplazado por suaves borboteos y pequeños movimientos contentos. Un silencio cayó sobre el pasillo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos incrédulos, otros recelosos, otros claramente impresionados. Elías se enderezó, su mirada barriendo sobre ellos. El niño está tranquilo, dijo, claramente. Nadie aquí necesita temer su bienestar mientras estoy presente. Uno de los consejeros, un anciano con plata, rayas en su cabello violeta, dio un paso adelante. Capitán Ward, sus acciones son inusuales, incluso entre humanos, pero la respuesta del infante no puede ser negada. El vínculo vital es evidente. Tú has probado. Capacidad que no anticipábamos. Otro consejero, más joven y severo, frunció el ceño. Sin embargo, él es un extraño. ¿Qué garantía tenemos de que su lealtad perdurará? El vínculo es fuerte, pero la mente de un humano no es nuestra para. Lee. Elías encontró su mirada uniformemente. No dejaré a este niño en peligro. La lealtad no se da a la ligera, pero una vez dada, es inquebrantable. El bebé. La seguridad es mi deber ahora. La sala murmuró de nuevo, pero el tono había cambiado. ¿Dónde? Había habido dudas. Ahora había un respeto cauteloso. El consejo esperaba miedo, fracaso o vacilación. En cambio, habían visto calma, coraje y una comprensión tranquila que trascendía a las especies. Más tarde, como el consejo se dispersó, la reina Seravana se acercó a Elías nuevamente. Tú has hecho, más que tranquilo, hijo mío, dijo en voz baja. Has mostrado a la humanidad en su máxima expresión. Por eso te hice una promesa. Pero hay más que considerar. Nuestro imperio enfrenta amenazas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hay quienes verían el bebé perjudicado o incluso utilizado como palanca. A formar este vínculo, ustedes. Ahora forma parte de esa lucha, lo desees o no. Elías escuchó atentamente. El peso de sus palabras se apoderó de él. Sin embargo, sintió una extraña claridad. Él había sido entrenado para el peligro, para la estrategia, para decisiones de vida o muerte. Esto era diferente. Requería paciencia, empatía y vigilancia. Él entendió que su papel no sería sencillo, pero era una responsabilidad que no podía rechazar. Durante los días siguientes, Elías aprendió más sobre el infante en la corte. Él observó el comportamiento del niño, notando cuán sensible era a los estados de ánimo y la energía. Los llantos del infante no fueron aleatorio. Eran respuestas al entorno, a las emociones y a las sutilezas. Energías que la mayoría de los belianos sintieron instintivamente. Elías, carente de tales instintos, confió en observación, intuición y la simple capacidad humana de mantener la calma. Fue suficiente. También pasó tiempo con la reina aprendiendo sobre la cultura beliana, las costumbres y la sutil política que guió cada decisión. Ella no era simplemente una gobernante. Ella era una madre, una estratega y líder, cargado de expectativas que ningún humano podría cumplir plenamente. Comprender,
Sin embargo, en sus momentos de tranquilidad mostró la amabilidad y confianza de Elías, compartiendo sus propias historias, de la infancia, de las presiones que enfrentó y del amor que sentía por su hijo. Una noche, mientras los hijos gemelos de Veralia se sentaban detrás de las montañas cristalinas, visible a través de las paredes translúcidas del palacio, Elías estaba con la reina en la guardería. El bebé durmió plácidamente. Entre ellos, sus pequeñas manos se curvaban suavemente alrededor del dedo de Elías. La voz de la reina era suave. Tú tienes. Le trajo paz, capitán. Más que eso, me has traído esperanza. Elías sintió un calor extenderse por su pecho, desconocido, pero bienvenido. No fue difícil, admitió. Solo traté de mantener la calma. Creo que sintió eso. Ella sonrió débilmente, aunque sus ojos seguían siendo serios. La humanidad tiene una fuerza que a menudo subestimamos. Estás tranquilo de maneras que no siempre podemos entender, y es por eso que existe el vínculo. Pero recuerda, esto es solo él. Comenzando. Habrá desafíos, pruebas y peligros. Algunos pondrán a prueba tú. Resuelve, otros tu lealtad. Debes estar listo. Elías asintió. Él había enfrentado. Antes había peligro, pero esto era diferente. No se trataba de armas, estrategias o supervivencia. Se trataba de cuidado, confianza y un vínculo que cruzaba mundos. Él se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba invertido en algo más grande que él mismo, algo que exigió toda su atención, coraje y compasión. Mientras miraba al bebé, mientras dormía, Elías comprendió que había entrado en un mundo nuevo, un mundo de costumbres extrañas, de vínculos psíquicos y de responsabilidades que podrían cambiar el curso de las civilizaciones. Y aunque todavía no sabía lo que le esperaba, sintió una certeza silenciosa. Lo enfrentaría con el mismo coraje que le había traído. Aquí, guiados no solo por el miedo o el deber, sino por el simple e inquebrantable deseo de protege la vida que ahora dependía de él. Por primera vez, Elías Guard fue no solo un soldado. Él era un guardián. Elías había esperado desafíos en Varelia, pero la realidad de la política judicial era mucho más complicada de lo que podía haber imaginado. El vínculo con el infante le había concedido una conexión que nadie más compartía, pero también lo había hecho visible de maneras en las que no estaba preparado. Todos los asesores nobles e incluso aliados distantes parecían observar cada uno de sus movimientos. Los susurros lo siguieron a través de la pasillos. Miradas sutiles midieron sus acciones, y las preguntas a menudo permanecían en el aire antes de ser pronunciadas. Reina, Saravana, aunque sereno, no pudo protegerlo por completo de estos juicios. Debe entender, dijo una. Mañana, su voz, firme, pero teñida de preocupación. Hay quienes en el imperio ven tu vínculo con el príncipe como una amenaza. No confían en los humanos y temen tu influencia. Usted debe. Navegue por esto con cuidado. Elías asintió, agarrándose a la barandilla del balcón de palacio mientras miraba hacia él. Ciudad en expansión debajo. Los hijos gemelos bañaron las torres cristalinas en oro y luz violeta, una belleza que poco hizo por calmar la tensión en su pecho. Entiende, dijo, pero el bebé confía en mí. Eso tiene que contar para algo. Cuenta más que tú. Date cuenta, respondió la reina. Pero la lealtad en nuestro mundo es complicada. Tú serás probado no solo por enemigos, sino por aquellos que afirman servir a los mejores intereses del bebé. Lie pasó los siguientes días aprendiendo los sutiles ritmos del palacio. Observe las reacciones del bebé, notando cómo los cambios más pequeños en el tono o el gesto podrían desencadenar una tormenta de incomodidad o, por el contrario, satisfacción. Cada éxito fortalecía el vínculo, pero cada paso en falso le recordaba a él fragilidad de la situación. El infante era perceptivo, más que cualquier humano. Niño que había conocido y respondía a las intenciones y emociones con extrañeza. Precisión. Una tarde, el palacio estalló en caos. Las señales de advertencia sonaron a través. Los pasillos, una aguda alarma resonante que resonó con urgencia. Apareció la reina. Al lado de Hilas, su expresión enseñaba con preocupación. Algo anda mal, dijo. Quédate con el bebé. Lo haré. Maneja a los demás. El corazón de Hilas aceleró cuando los guardias de palacio pasaron corriendo, armas en mano, sus movimientos precisos y urgentes.
A través de la puerta abierta, pudo ver figuras acercándose, no belianos, sino soldados alienígenas de un sistema vecino. Estaban fuertemente armados, de diseño elegante y claramente no estaban aquí para diplomacia. Su intención era clara, llevarse al infante, el heredero del Velian, imperio, como apalancamiento o algo peor. Sin dudarlo, IAS se posicionó entre los atacantes y el niño. Su entrenamiento se hizo cargo, pero esto era diferente a cualquier combate. Él se había enfrentado. Estaba protegiendo más que la vida misma. Estaba protegiendo un futuro, un vínculo frágil y un ser inocente. El infante, sintiendo la amenaza, emitió una pequeña ballena, pero Elías tarareó suavemente, manteniendo el vínculo activo, proyectando calma incluso cuando su cuerpo se tensó para la acción. Los invasores. Violó la cámara principal. Elías se movió rápidamente, usando tácticas humanas y intuición. El salón era vasto, lleno de pilares imponentes y superficies reflectantes que podían desorientar a la mayoría. Atacantes. Elías se adaptó, prediciendo movimientos, usando la sutileza del bebé. Retroalimentación psíquica para anticipar los ataques antes de que lleguen. Era como si él y el niño fueran dos mitades de una sola mente, trabajando juntas instintivamente. La reina apareció detrás de él, ella, presencia al mando. Ella usó un sutil poder telequinético, una habilidad beliana para mantener a raya a varios atacantes. Elías se maravilló de su fuerza, incluso cuando él, enfocados en defender al infante, se movieron como un equipo, humano y reina, protector y gobernante, unidos por un propósito. Unos minutos de urgencia se alargaban como horas. Cada atacante, Elías, incapacitado, parecían ser reemplazados por otros, implacables en su misión. Sin embargo, el bebé permaneció tranquilo en sus brazos. El vínculo que irradia confianza y control. Fue extraordinario. El vínculo permitido. Elías para sentir incluso los cambios más pequeños en la amenaza, guiando sus decisiones con precisión. Finalmente, el último de los atacantes se retiraron, dándose cuenta de que su misión era imposible. Palace era seguro, pero la advertencia era clara. Los enemigos no se detendrían ante nada. Habían sabido del vínculo y trataron de explotarlo. Los instintos de Elías le dijeron que esto era solo el principio. Respirando pesadamente, Elías dejó al bebé al lado de él. Reina, que lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Has demostrado tu fuerza, dijo, pero esta es solo una de muchas pruebas. Ahí, serán otros, más astutos, más peligrosos. Debes estar preparado, asintió Leas, sintiendo que el peso de sus palabras se asentaba sobre él. Se había enfrentado a enemigos antes, pero nunca había estado tan en juego. Íntimo. La vida del infante, el futuro de un imperio y la confianza de una reina. Ahora descansaba en parte sobre sus hombros. Era una carga que nunca había anticipado. Sin embargo, uno que no pudo rechazar. Durante los días siguientes, Elías se centró en aprender las complejidades de Velian. Política. Observó las reuniones de consejo, notando las sutiles tensiones, alianzas y rivalidades. Algunos miembros desconfiaban, escépticos de sus intenciones. Otros fueron abiertamente hostil, viendo a un humano como una influencia indigna en el aire. Sin embargo, algunos asintieron con aprobación silenciosa, reconociendo su competencia y la calma que trajo a la niña, la reina. Al comprender los desafíos que enfrentaba, comenzó a enseñarle más que etiqueta. Ella explicó la historia del imperio, las amenazas de los sistemas vecinos y el frágil equilibrio de poder que guiaba cada decisión. Elías lo absorbió, todo, dándose cuenta de que la diplomacia era tan crucial como el combate. Su papel como protector se extendió más allá del infante. Eso abarcaba la comprensión del mundo en el que ahora vivía. Una noche, mientras Elías se preparaba para descansar, la reina se acercó, él en silencio. Capitán, dijo en voz baja, hay más que debes saber. La vida. Von no es solo una conexión de confianza, también es un faro. Los que buscan hacer daño. Mi hijo puede sentirlo. Intentarán usarlo en su contra para manipularlo o intimidarlo. Debes permanecer vigilante. En todo momento. Elías escuchó, su mente acelerándose. El vínculo vital fue un regalo, pero también era una vulnerabilidad. No podía permitir que el miedo dominara, pero necesitaba estrategia, previsión y constancia.
Conciencia. Lo entiendo, dijo. Lo protegeré sin importar lo que cueste. Él. Los días se convirtieron en semanas, y el vínculo de Elías con el infante se profundizó. Él aprendió a interprete las señales sutiles del niño, entendiendo las necesidades y emociones que iban más allá de las palabras. El bebé respondió a él de maneras que asombraron a la corte. Un golpe silencioso, un pequeño alcance de la mano, un mirada de reconocimiento. Los miembros del consejo que habían dudado de él comenzaron a cambiar de tono, aunque con cautela, y algunos todavía susurraba, desconfiando de la influencia humana. Pero otros no pudieron negar la efectividad del vínculo. Elías también aprendió, para navegar por las expectativas de la reina. Ella fue paciente, amable y justa, pero ella no toleraba la negligencia. Cada acción que tomó fue observada, cada decisión medida. Él aprendió a anticipe sus necesidades, respete su autoridad y haga valer su propio juicio cuando corresponda. El bebé. La seguridad era un equilibrio delicado, pero se volvió más hábil con cada día que pasaba. Entonces, una tarde, inteligencia llegó con noticias alarmantes. Los exploradores informaron de actividad inusual cerca de las fronteras del imperio, señales de un señor de la guerra, reuniendo fuerzas, probablemente conscientes del vínculo, y tratando de explotarlo. La amenaza era real e inminente. La reina convocó una reunión de consejo, llevando a Elías al corazón de la estrategia. Discusión. Debes entender, dijo ella, sus ojos dorados fijos en él. Este señor de la guerra sabe del vínculo vital. Él puede intentar capturar a mi hijo para manipularte. Debes estar preparado para el engaño, emboscada y traición. Tu papel es más que protector. Tú también eres nuestro primero línea de defensa en mente y cuerpo. Lía sintió la familiar oleada de determinación. Se había enfrentado a probabilidades imposibles antes, pero esto era diferente. Él no era simplemente luchando por la supervivencia. Estaba luchando por un niño, por una reina y por la estabilidad de todo un imperio. Estrategia, intuición y calma serían sus armas, y el vínculo con el infante sería su guía. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparación. Ejercicios de entrenamiento, simulaciones y evaluaciones de seguridad ocupaban su tiempo. Sin embargo, incluso en medio del riguroso horario, Elías encontró momentos de conexión con el bebé. Pequeñas sonrisas, golpes suaves, y el calor de la confianza se fortalece cada día. El niño lo había elegido ahí, a cambio, Elías había elegido dedicar él mismo por completo a esta nueva vida inesperada. Entonces vino de nuevo la advertencia, sutil, casi imperceptible. Los exploradores informaron de movimientos cerca de los sectores exteriores del palacio. Aún no era un ataque, pero las señales eran claras. El señor de la guerra estaba sondeando defensas, probando reacciones, esperando el momento adecuado para atacar. Elías se preparó para no fallar. Von exigía vigilancia y la honraría con cada onza de su ser. Mientras caía la noche sobre la ciudad cristalina, Elías se paró en el balcón una vez más. Las lunas gemelas proyectaban una luz pálida sobre los terrenos del palacio. El infante durmió, cerca pacíficamente, y la reina observó desde la distancia su expresión, ilegible pero confiado. Lea sabía que la calma no duraría para siempre. El vínculo había traído seguridad, pero también llamó la atención. Los enemigos acechaban, esperando. Por un momento de debilidad, apretó los puños, sintiendo el vínculo. Pulsó débilmente en respuesta a su determinación. Ellos vendrían, él lo sabía, pero estaría listo. Él protegería. El bebé se pararía al lado de la reina y demostraría de la manera más humana posible ese coraje, calma, y una lealtad inquebrantable podría desafiar incluso las amenazas más peligrosas. Elías Ward, soldado y guardián, había entrado en el corazón de un imperio alienígena. El vínculo había comenzado, y con él una prueba diferente a todas las que había enfrentado antes. Sin embargo, él estaba listo, porque entendía una verdad por encima de todo: la humanidad en su forma más simple. La forma más compasiva podría dar forma al destino de los mundos. Las siguientes semanas pusieron a prueba a Elías de maneras que nunca antes había hecho. Imaginado, el vínculo vital que compartía con el bebé se había fortalecido, conectándolo con las emociones del niño y reacciones sutiles. Pero el palacio no era tan pacífico como parecía. Susurros de discordia circuló entre el consejo.
Viejas rivalidades hervían a fuego lento bajo sonrisas educadas, y la sombra de la amenaza del señor de la guerra se cernía sobre cada conversación. Tenía que permanecer vigilante en todo momento, incluso el lapso más pequeño podría poner en riesgo la vida del infante y del imperio. Pasaba las mañanas en la guardería observando y aprendiendo. El bebé tenía una extraña habilidad para sentir estados de ánimo, reaccionando instantáneamente a la tensión, el miedo o frustración. Elías aprendió a moderar sus propias emociones, a mantener la calma y la estabilidad, incluso cuando su mente corría con estrategia y preocupación. Cada golpe, cada pequeño, el gesto le dijo algo sobre el estado del niño y se adaptó, ajustando su voz, postura e incluso su respiración, para mantener la conexión. Fue agotador pero profundamente gratificante. La reina Serivana lo observó de cerca durante estas sesiones. Su cansancio inicial se había suavizado hasta volverse cautelosa. Confianza. Ella se sentaba cerca, ofreciendo consejos cuando era necesario, pero permitiendo que Elías, para desarrollar sus propios métodos. Él siente más que la mayoría, le dijo una vez, por la tarde, su voz suave, y respeta a los que están tranquilos y confiados. Por eso responde a, tú, eres humano, pero encarnas cualidades que él entiende instintivamente. Elías asintió, sintiendo una oleada de orgullo silencioso. Fue extraño escuchar elogios de una reina de un imperio alienígena, y aún más extraño darse cuenta de que se había ganado su confianza. Sin embargo, él también sabía que la confianza puede ser frágil. Un error, una señal mal interpretada, y el equilibrio podría colapso. El palacio en sí se convirtió en un lugar de observación cuidadosa. Los guardias que asistían se movían en silencio. A menudo se comunicaban con Elías y notaban las reacciones del bebé. Cada interacción fue una oportunidad para aprender, pero también un recordatorio de que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Las fuerzas del señor de la guerra seguían por ahí, probando defensas, buscando debilidades y tal vez incluso espías eran, ya dentro de los muros. Una noche, mientras las lunas gemelas se elevaban sobre la ciudad cristalina, Elías se sentó en él. Nurseri, el bebé descansando pacíficamente contra su pecho. Tarareó un suave tun, una de las canciones de cuna de su infancia, y la respiración del niño se mantuvo estable. La reina entró, en silencio, observando desde la puerta antes de hablar. «Has traído más que calma», dijo en voz baja. «Tú tienes». Le trajo consuelo, seguridad y confianza. «Estos no son regalos que te hayan dado todavía. Se los he ofrecido sin dudarlo». Elías sonrió débilmente. «Es instinto, creo. Sentí lo que necesitaba y traté de igualarlo». Su mirada se suavizó, y ella se acercó. «Has aprendido rápido, más rápido de lo que esperaba. Sin embargo, hay más en este vínculo de lo que te das cuenta. No es solo confianza, es influencia. Tus emociones, tus decisiones, incluso tus miedos lo afectan. Debes permanecer consciente. En todo momento». Leas consideró sus palabras cuidadosamente. El vínculo fue un regalo, pero también una responsabilidad más pesada que cualquiera que hubiera conocido. No podía permitirse actuar impulsivamente ni permitir que sus emociones lo hicieran. Nubla su juicio. Sin embargo, incluso cuando el peso lo presionaba, sintió una determinación silenciosa. Él protegería esto, niños sin importar el costo. Los días pasaron llenos de entrenamiento, observación y, navegando cuidadosamente por la política de la corte, Elías aprendió a anticipar las preguntas del concilio, a responder a desafíos sutiles y demostrar competencia sin arrogancia. Algunos miembros continuaron observándolo con sospecha, mientras que otros comenzaron a aceptar su presencia, presionados por su tranquila e inquebrantable dedicación al infante. Entonces, una mañana, surgió un nuevo desafío. Llegó un mensaje de los sectores exteriores del imperio. Los scouts detectaron movimiento inusual y había señales de preparación para una incursión. La reina convocó a una reunión del consejo que llevó a Elías al corazón de las discusiones estratégicas. «Usted debe. Entiende». Ella dijo que sus ojos dorados fijos en él, el señor de la guerra sabe de la vínculo de vida. Él puede intentar usarlo en nuestra contra para manipularlo o intimidarlo. Su función no es solo proteger el bebé físicamente, pero también para mantener el control sobre sus propias emociones. Se podía sentir cualquier temor o vacilación. Y explotados. Elías asintió.
sintiendo la familiar prisa de la determinación. Se había enfrentado a probabilidades imposibles antes, pero esto era diferente. Esto no era simplemente una cuestión de habilidad o fuerza. Fue una prueba de paciencia, conciencia e interioridad. Control. Ya no era solo un soldado. Él era un guardián, una presencia. Eso podría influir en el destino de un niño, casi de todo un imperio. Encima, los días siguientes, los preparativos se intensificaron. Se intensificaron las medidas de seguridad, se incrementaron las patrullas y las simulaciones. Realizado para anticipar amenazas potenciales. Elías entrenó junto a los guardias de palacio, compartiendo combate humano, estrategias y observación de técnicas belianas. La reina de vez en cuando se unieron a ellos, su presencia un recordatorio de que ella era madre y gobernante, y que la seguridad de su hijo era inseparable de la estabilidad de su imperio. A pesar de todo, Lea mantuvo una conexión constante con el infante. Las reacciones del niño guiaron sus acciones, alertándolo de cambios sutiles. En el entorno, sintiendo tensión o peligro oculto antes que nadie. Fue una asociación, tácita pero profunda, que se fortaleció cada día que pasaba. Una tarde, durante una rutina, al patrullar los terrenos del palacio, Elías notó una figura que se movía inusualmente por los jardines exteriores. La puerta del individuo era deliberada, casi depredadora. Elías hizo una señal a un guardia, pero la figura desapareció antes de que nadie pudiera acercarse. Sus instintos, perfeccionados a través de años de entrenamiento y reforzados por él. Von le dijo que no era un intruso ordinario. Esa noche, discutió él, incidente con la reina. Hay quienes tratarían de hacerle daño, dijo, asintiendo con la cabeza hacia la guardería. Lo siento. Alguien está probando nuestras defensas, buscando debilidades. La expresión de la reina serivana era seria. Temía cómo. Mucho. El señor de la guerra es astuto. No atacará abiertamente hasta que crea que puede explotar el Ifebond. Debes permanecer vigilante, Elías. Este es un juego de paciencia y conciencia. Elías pasó la noche en la guardería, vigilando mientras el bebé dormía. El vínculo pulsado. Débilmente, un recordatorio constante de la responsabilidad que tenía. Había enfrentado innumerables amenazas antes. Sin embargo, la vigilancia era diferente. Requería calma, concentración y atención inquebrantable. No solo al entorno físico, sino a las emociones, intenciones y sutilezas. Energías que podrían influir en el infante. Días después, surgió una amenaza más directa. Una serie de ataques el asentamiento exterior del imperio sugirió que el señor de la guerra estaba probando reacciones, buscando llamar la atención y evaluar defensas. La reina convocó a concilio, llevando a Elías al centro de la discusión. Ahora eres más que una protectora, dijo. Tú también eres un estratega. Tu vínculo te da una visión. Tu calma te da fuerza. Usted guíe nuestras decisiones, anticípese a las amenazas y actúe con decisión cuando sea necesario. Elías sintió el peso de sus palabras, pero también un creciente sentido de propósito. Había llegado a Barelia como soldado, sin estar preparado para diplomacia, política o paternidad. Sin embargo, ahora él era más que eso. Él era un guardián, un consejero y una presencia que podría influir en los eventos de una manera que pocos humanos han experimentado. Durante las siguientes semanas, el vínculo de Elia con el bebé se profundizó aún más. El niño comenzó a responder a señales sutiles. Mira, un gesto, un cambio de tono, y Elías aprendió a anticiparse a las necesidades antes. Ellos fueron expresados. El personal del palacio se maravilló de la conexión, notando lo tranquilo que estaba el bebé. Permaneció incluso en momentos de tensión. Sin embargo, la sombra del señor de la guerra permaneció. Los informes de inteligencia sugirieron una incursión inminente, y el consejo se preparó para la defensa. Elías entrenó, observó y elaboró estrategias, sabiendo que los próximos días pondrían a prueba todas las habilidades que poseía. Una noche, mientras el palacio yacía en silencio bajo las lunas gemelas, Queen se acercó a él en la guardería. Ella dijo en voz baja, hay más de estrategia en juego. Hay confianza, lealtad y comprensión. El vínculo contigo. Compartir con mi hijo es más que protección. Es una conexión que guía, informa y fortalece. No lo subestimes. Elías asintió,
sintiendo una sensación de determinación. Había aprendido mucho en poco tiempo sobre la infante, la reina y el imperio. Había enfrentado amenazas, tanto abiertas como sutil, y se había vuelto más fuerte, más capaz y más en sintonía con las responsabilidades que ahora definían la vida. Mientras observaba al bebé dormir, Elías entendió que el vínculo no era una limitación, sino un regalo. Le permitió anticipar, responder y proteger de maneras que de otro modo hubieran sido imposibles. Él estaba listo para cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban. Confiaba en que la humanidad, el coraje y la calma podrían enfrentar incluso las pruebas más extraordinarias. Y así, en la quietud de la guardería, con la suave luz de las lunas gemelas, proyectando sombras suaves a través de las paredes cristalinas, Elías Guard se preparó para las pruebas que aún estaban por venir. El vínculo tenía profundizado, la confianza se había ganado y el destino del imperio, al menos en parte, descansaba sobre sus hombros. Él no lo haría vacilar. Él no fallaría y demostraría a través de cada acción, pensamiento y elección que ser humano podría moldear mundos, protege vidas e inspira lealtad a través de las estrellas. La calma que se había instalado en el palacio era engañosa. Aunque el bebé durmió plácidamente, las señales de advertencia el enfoque del Señor de la Guerra era innegable. Los exploradores habían reportado grandes movimientos cerca. Las fronteras del imperio y la inteligencia sugerida. El enemigo se había enterado del vínculo entre Elías y el niño. Esto ya no era una prueba, era una amenaza. Elías se paró en la cámara de mando junto a la reina Seravana, revisando mapas e informes estratégicos. Las paredes brillaban suavemente, iluminadas por paneles que, pulsado con energía, proporcionando actualizaciones en tiempo real sobre las posiciones de las tropas y las condiciones ambientales. La reina. La presencia fue un recordatorio de lo que estaba en juego. Sus ojos dorados, firmes pero cautelosos. Observé cada decisión. No podemos subestimarlo, dijo Elías, señalando al mapa proyectado. Él sabe sobre el vínculo vital. Él puede tratar de usarlo en nuestra contra para distraernos o manipular nuestro defensas. La reina Serivana asintió. Entonces lo usaremos a nuestro favor si se muestra paciencia, calma e intuición. Estas cualidades son raras incluso entre los berelianos. El enemigo se enfrentará no solo a nuestras fuerzas, sino también a la conexión inquebrantable que compartes con mi hijo. Elías sintió el vínculo. Pulso débil, un recordatorio de la presencia del niño incluso más allá de la guardería. La confianza y la calma del bebé irradiaban a través de la conexión, dándole una idea de los cambios sutiles en la energía, advirtiéndole de peligro antes de que llegara. Fue un regalo, pero también una responsabilidad más pesada que cualquier arma que haya llevado. Los preparativos fueron rápidos y precisos. Las defensas del palacio fueron reforzadas. Las patrullas aumentaron y los soldados se entrenaron rigurosamente bajo la guía de Elías. Las estrategias humanas combinadas con tácticas belianas crearon una ventaja inesperada. Ellos anticipó los movimientos del enemigo, colocó trampas y coordinó con precisión. E incluso mientras se preparaban, Elías permaneció agudamente, consciente del aspecto más vital, el infante. Su seguridad era primordial. El día del ataque llegó en silencio al principio. Un estruendo lejano, casi imperceptible, señaló la aproximación de las fuerzas del Señor de la Guerra. Los exploradores confirmaron el movimiento. Unidades blindadas, rápidas y calculadas, avanzando, en múltiples frentes. Sonó la alarma de palacio, resonando por pasillos y cámaras. Los guardias tomaron posiciones, pero Elías se movió primero. Su instinto lo guió cuando entró a la guardería para ver cómo estaba el bebé. El niño estaba despierto, alerta, pero tranquilo, sintiendo la creciente tensión. Elías se arrodilló a su lado, tarareando suavemente una melodía de tranquilidad. Se había perfeccionado durante semanas de conexión. El infante respondió, acurrucándose ligeramente hacia él, arrullando de una manera que alivió sus nervios. El vínculo era su escudo, su comunicación silenciosa, una fuente de fortaleza en la tormenta por venir. La reina Serivana entró en la habitación. Su presencia imponente pero gentil. Él confía en ti por completo, dijo ella. Uso esa confianza sabiamente. El vínculo puede guiarnos incluso a través del caos de la batalla. Elías asintió. Había librado innumerables batallas,
pero esta no se parecía a ninguna otra anterior. Eso, no se trataba solo de fuerza o tácticas. Se trataba de confianza, conexión y una calma inquebrantable bajo presión. La vida de Infante, las esperanzas de la reina y el futuro del imperio dependían de su resiliencia combinada. Llegó el enemigo. Rápidamente, sus unidades atacaban formaciones precisas diseñadas para explotar debilidades. Elías anticipó su movimientos, ajustes, defensas de palacio y guía de soldados con claridad y concisión. Órdenes. Las fuerzas vergianas respondieron con disciplina y habilidad. Sin embargo, fue la visión humana combinada con las señales sutiles del bebé a través del vínculo que cambió el rumbo. A través del caos, Elías permaneció concentrado, proyectando calma al niño y, a través del vínculo, a los soldados. Cada decisión fue medida, cada acción deliberada. Las fuerzas del Señor de la Guerra encontraron una resistencia diferente cualquiera que hubieran tenido. Encontrado, donde la estrategia humana y la habilidad beliana se fusionaron. La confusión y la vacilación se extendieron entre los invasores. En un momento dado, el enemigo abrió una brecha en un muro exterior, forzando un ataque directo. Enfrentamiento cerca de la guardería. Elías se movió rápidamente, interceptando a los atacantes con precisión, mientras los soldados flanqueaban. Para contener la amenaza, el infante, sintiendo peligro, soltó un pequeño grito, que Elías inmediatamente contrarrestó con un zumbido suave y estable. La respiración del niño disminuyó y su confianza irradiaba a través del vínculo, reforzando la de Elías. Confianza. La reina Seravana llegó a su lado, sus poderes mejorando su defensas, creando barreras y controlando los movimientos enemigos con gracia y eficiencia. Los esfuerzos combinados del ingenio humano y las habilidades belianas abrumaron al intrusos que comenzaron a retirarse bajo presión coordinada. Sin embargo, el Señor de la Guerra fue astuto. Intentó un último movimiento desesperado, dirigiendo un golpe rápido hacia el santuario interior del palacio. Con el objetivo de apoderarse del bebé, Elías lo anticipó instantáneamente, reaccionando con una mezcla de velocidad, estrategia e instinto. Interceptó a los atacantes, protegiendo al niño mientras dirigía fuerzas para contener la amenaza. El vínculo latía, guiándolo, proporcionando información sobre los enemigos. Intenciones incluso antes. Actuaron plenamente. La confrontación terminó rápidamente. El enemigo se retiró en desorden. El palacio era seguro. El bebé estaba a salvo, y el vínculo vital había demostrado su fortaleza. Guardias y consejo. Los miembros por igual miraron a Elías con asombro, reconociendo el papel crítico del humano en la victoria. Respirando pesadamente, Elías sostuvo al niño cerca. Las pequeñas manos del bebé lo alcanzaron, arrullando suavemente. Sonido que transmitía más alivio y gratitud de lo que las palabras podían expresar. La reina se acercó, su expresión mezcla de orgullo y emoción. «Has hecho más que protegerlo», dijo en voz baja. «Tú has demostrado esa confianza. El coraje y la calma pueden superar incluso las amenazas más peligrosas. No eres solo un guardián. Eres una fuerza que puede dar forma a nuestro futuro». Elías sonrió débilmente, agotado, pero satisfecho. «Solo hice lo que había que hacer». Él dijo, confía en mí y esa confianza me guía. Haría cualquier cosa para mantenerlo a salvo. La reina asintió, sus ojos brillando con algo más que respeto, algo más profundo, un vínculo forjado a través de pruebas compartidas y confianza mutua. Y al hacer, entonces, te has ganado no solo mi confianza, sino también el futuro de nuestro imperio. El vínculo vital es más fuerte que cualquier arma, y a través de él, la humanidad ha demostrado su fuerza una vez más. En los días siguientes, la paz volvió al palacio. El consejo reconoció el papel crítico de Elías en la defensa del infante e incluso previamente escéptico. Los miembros mostraron señales de aceptación. La reina pasó tiempo con él discutiendo no solo la estrategia, sino también la vida que podían construir. Juntos, guiado por el vínculo que los había llevado a través del peligro, Elías continuó fomentando la conexión con el niño, aprendiendo, enseñando y protegiendo. El infante respondió con alegría y confianza, cada día fortaleciendo el vínculo y profundizando la relación. Los guardias presentes se maravillaron de la facilidad con la que los humanos se integraron en su cultura, cerrando brechas entre especies a través de la paciencia,
el coraje y la comprensión. Una noche, mientras se levantaban las lunas gemelas, Ella se paró en el balcón del palacio con la reina y el infante. La ciudad de abajo brillaba como un mar de estrellas, en calma tras la tormenta de los últimos acontecimientos. El bebé dormía plácidamente en los brazos de Elas, seguro y sereno. «Has cambiado el curso de nuestro imperio», dijo la reina Serivana en voz baja. «No solo a través de la fuerza, sino a través de la humanidad. Tú has probado. Ese coraje, confianza y compasión pueden influir incluso en los mundos más complejos y extraños». Elías la miró. Luego, al niño, solo hizo lo que haría cualquier tutor. Él respondió: «Pero ahora veo que ser humano puede significar más que pelear. Puede significar comprender, guiar y proteger de la manera que más importa». La reina sonrió, una expresión rara y genuina. «Y al hacerlo, no solo me gané el vínculo de mi hijo, pero también el respeto y la gratitud de nuestra gente. El futuro es más brillante gracias a ti». «¿Cómo?» Caballero envolvió la ciudad cristalina. Ella se dio cuenta de que su viaje lo había transformado. Él había entrado en un extranjero mundo como soldado, sin preparación para la diplomacia, la paternidad y las sutilezas de una cultura mucho más allá de su propio. Sin embargo, a través del coraje, la calma y el simple acto de confianza, había forjado conexiones que trascendieron especies. Había salvado una vida, protegido un imperio, y demostró que la humanidad podía dejar una huella duradera incluso entre las estrellas. Sosteniendo al bebé cerca, Lea sintió la Von pulsa cálidamente, un recordatorio de que la confianza y el cuidado podrían crear un poder más fuerte que cualquier arma. La reina se paró al lado. Él, silencioso pero firme, y juntos contemplaban el futuro en esa quietud. Noche luminosa. Elías Guard entendió una verdad más profunda que cualquier entrenamiento o misión, que el coraje, la compasión y la humanidad podría dar forma a mundos, proteger vidas y crear vínculos que perduraran. Más allá del peligro, el tiempo o la distancia. El salvavidas había comenzado como una prueba, pero conviértete en algo más grande. Una conexión que guiaría, protegería e inspiraría, demostrando que incluso en la vasta extensión del universo, la fuerza humana se medía no solo por la habilidad, sino por corazón. El imperio estaba a salvo. El bebé estaba a salvo. Y Elías Guard, humano, soldado y guardián, se había convertido en un faro de esperanza, coraje y humanidad, en un mundo que nunca olvidaría el día que un humano calmó a un niño real y cambió el curso de la historia.